pero bueno, es una clase, más que nada yo creo que pudiéramos clasificarla como una especie de repaso en lo que ya hemos estado viendo, porque son conceptos que los manejamos desde la clase de patología y bueno, los hemos estado manejando estos conceptos muy frecuentemente desde que iniciamos viendo el curso de inmunología. Entonces, creo que más o menos lo con lo que sería la respuesta inmune a virus, es lo que veríamos mañana y bueno, hoy pues la migración de leucocitos a los tejidos. Entonces, una clase corta, relativamente, no tan larga como las previas que a veces duran bastantes días. La siguiente clase, la del día de mañana, que es la respuesta inmune a virus, ya estaría comprendido eso dentro del tercer parcial. El tercer parcial viene respuesta inmune a virus, parásitos, bacterias, fenómenos de hipersensibilidad, los cuatro tipos, inmunología del tumor, inmunología del trasplante y las clases clínicas que veamos tanto de enfermedades congénitas como de procesos alérgicos y autoinmunes. Muy bien. Entonces, vamos a empezar con migración de leucocitos a los tejidos. Y decíamos, es un concepto que ustedes lo conocen bien. ¿Qué es lo que puede hacer que un linfocito sepa a dónde tiene que ir y dónde hay un proceso infeccioso? Al inicio, creo que era una de las preguntas que hacíamos en el examen de valoración o de diagnóstico en lo que sería el EDMODO, muy al inicio del curso. Y lo que establece, pues hay varias cosas que hacen que el leucocito a dónde se tiene que detener, que si no, pues sería una locura. Unos leucocitos que se forman en un ganglio sepan que quizás sea una uña del pie la que está infectada. Sin embargo, ya saben que por un fenómeno de diapédesis, de un aumento de la permeabilidad de la vénula postcapilar, pues estos leucocitos ser neutrófilos, ya saben que son los primeros que llegan al sitio de la inflamación, son nuestros caballitos de batalla, son las células que andan patrullando, pues lleguen al lugar y empiecen a degranularse. Con sus gránulos de elastasa y colagenasa, pues van abriendo espacio para que otras células del sistema inmune puedan llegar al sitio de la infección y hacer su acción contra los patógenos ahí. Entonces, los neutrófilos al degranularse, pues eso solo, ese efecto puede destruir un gran número de bacterias que haya en ese lugar y pudiera ser suficiente para controlar la infección y después los macrófagos hacer su efecto de fagocitosis. Pero a veces se requiere de los linfocitos también que lleguen al área para que lleven a cabo su función cuando el proceso infeccioso es muy grande. Ustedes saben que, pues, al inicio, ¿verdad? Cuando estos linfocitos acaban de salir del timo y las linfocitos B de la médula ósea, pues tienen que encontrar su camino a estos linfoides secundarios donde se van a estacionar. Como ustedes ya saben, los linfocitos no es que anden circulando, patrullando, no es su función, eso lo hacen los neutrófilos. Los linfocitos están acomodados, estacionados en ciertos lugares. Por eso es que en la biometría hemática siempre nos sale un mayor número de neutrófilos que de linfocitos. Sin embargo, en algunas enfermedades, cuando esa diferencia se hace muy grande o se hace mayor, puede hablarnos de un mal pronóstico en una enfermedad. Entonces aquí tenemos un ganglio que es donde tienen que llegar apenas los linfocitos que van saliendo del timo y estos se encuentran que tienen que salirse ahí gracias a ciertos receptores o estructuras de la superficie del endotelio de la vénula alta, ¿okay? Que expresan y que nada más tienen ciertos linfocitos, receptores para unirse ahí y hacer una diapédesis, además de las citocinas que se liberan a ese nivel. Eso es lo que explica por qué no se llega a cualquier célula al ganglio. O sea, porque en los ganglios no encontramos eosinófilos, células cebadas, mastocitos, pues esas no van a estar ahí porque no tienen receptores para las estructuras que se encuentran ahí, que ahorita vamos a ver cuáles son. Y lo mismo ocurre para los sitios de infección, pues hay ciertas estructuras de superficie que van a hacer que ciertos linfocitos son los que se estacionan ahí y otros no. Lo mismo para las células de memoria, ya cuando se generaron las células de memoria en el ganglio, no se quedan a vivir ahí.
Esas células de memoria van a salir, se van a ir a vivir a la médula ósea. Se generan ahí en el ganglio, obviamente, y después salen y se van a la médula ósea. ¿Cómo saben esos linfocitos B o CD4 o CD8 de memoria? Se tienen que ir a estacionar a la médula ósea para que la persona entra en contacto nuevamente con el patógeno, se activen. Bueno, eso está dado por estas estructuras de superficie que determinan un cierto patrón de migración. Cuando el tejido, ¿verdad? O existe, digamos, un tejido que tiene una infección, ¿verdad? Y el leucocito va, digamos, a ese lugar, ¿verdad? Ese movimiento de los leucocitos desde la sangre a los tejidos se llama reclutamiento. ¿Okay? En cambio, el alojamiento, el homing de un leucocito, puede estar dado quizá por la función que tiene que llevar a cabo. Por ejemplo, los macrófagos alveolares se quedan ahí en el alveolo y hacen su homing, están restringidos a esa área porque es donde van a llevar a cabo su función. Eso se llama homing. Pero el hecho de que los lleven desde lo que sería la sangre al lugar donde está la infección, ese se llama reclutamiento. Son como dos procesos diferentes. Uno, digamos, que sería un proceso preventivo y el otro es un proceso agudo durante la infección, pero ambos tienen como función, pues, generar protección en el individuo. Entonces, los leucocitos habitualmente los vamos a encontrar en reposo. Existen leucocitos en circulación, como los neutrófilos, y leucocitos en reposo, ganglios linfáticos, como lo que son los linfocitos. Cuando existe un proceso de inflamación, ustedes ya saben, el proceso de inflamación pudo haber sido desencadenado por muchas cosas, de estrés, desde un proceso químico, pudo haber sido una infección, que obviamente es el mejor ejemplo. Eso inmediatamente libera ciertas citocinas, que ahora ya saben ustedes dentro de ese grupo están las quimiosinas, pero libera otras citocinas como interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, que aparte de sus efectos a nivel del sistema nervioso central de elevar la temperatura, también pueden estimular en médula ósea la generación de más leucocitos. Y eso pues va liberando, ¿verdad? Una cierta cantidad de citocinas que también permiten a los vasos sanguíneos cercanos al tejido expresar ciertas estructuras de superficie, entre ellas las selectinas y los ligandos de integrinas, pero también glúcidos, donde se pegan las quimiosinas para permitir que ciertos leucocitos con ciertas características se queden ahí y otros. Una quimiosina, a final de cuentas, es una citocina. Las moléculas de adhesión las podemos dividir básicamente en selectinas e integrinas. Ya habíamos dicho que en general las integrinas forman parte integral del leucocito. Las selectinas las tiene el endotelio vascular para escoger, ¿verdad?, que el leucocito se van a quedar ahí. Sin embargo, hay como todo su excepción. Yo les decía, no les voy a decir esa excepción para no confundirlos más y más adelante la vamos a ver. Bueno, ya llegó el tiempo. Este es el momento de ver esa excepción. La excepción va a ser precisamente en las vénulas del endotelio alto, donde esas vénulas del endotelio alto tienen ligandos de selectinas. Es decir, ellos no expresan la selectina, sino expresan un ligando de selectina. Las células que de forma excepcional presentan selectinas en su superficie son los linfocitos, pero que son maduros, pero vírgenes. Es decir, todavía no llegan al ganglio, pero ya salieron del quimo. Esos tienen selectinas. Sería la única excepción. Por eso les dije, no la vamos a nombrar hasta que lleguemos a ese capítulo para no revolverlos. Y bueno, aquí viene la gráfica del ABAS, donde nos habla que las selectinas, ¿verdad? Pues habitualmente están, miren, en el endotelio. Ahí está. Selectina P en el endotelio. Ya saben, también las vamos a encontrar eh, en selectina E en el endotelio. Pero la selectina de tipo L la vamos a encontrar sin neutrófilos monocitos, pero miren, células E naive, ¿ah? Células de memoria y células B naive, ingenuas o vírgenes, por así decirlo. Es, digamos, la única excepción donde una selectina, en vez de estar en un endotelio, está en una célula.
Y las integrinas es así, no hay ninguna excepción, siempre las vamos a encontrar en los leucocitos. Las vamos a encontrar en los endotelios siempre tendrán ligandos de integrinas. Sin embargo, esta situación puede dar lugar a condiciones genéticas donde, por ejemplo, falte el gen que codifique para algún ligando de selectina. Y de tal suerte que cuando falta ese gen, pues entonces de repente nuestros leucocitos no tienen ligandos de selectinas. Y por lo tanto, les cuesta mucho trabajo llegar al sitio donde hay una infección. A pesar de que tenemos neutrófilos circulando en forma, en números adecuados, pues estos la mayoría no saben dónde ir, no tienen ligandos de selectinas. Entonces eso da lugar a una enfermedad que se llama enfermedad de Cialin-Lewis X, porque está ligada al X. Es decir, las mujeres tienen el defecto genético y lo transmiten al hombre. Un cromosoma X y el hombre solamente tiene un cromosoma X y por lo tanto si ese cromosoma X le falta la información para generar a lo que sería el ligando de selectina, pues sus neutrófilos, sus monocitos, nunca llegan al sitio. Entonces, esos pacientes pues, tienen infecciones recurrentes y se forman abscesos muy severos. Ya veremos, la enfermedad es una enfermedad congénita, aunque afortunadamente muy rara. Las selectinas, entonces, habitualmente están en el endotelio, excepto esa excepción que les decía yo de las vénulas del endotelio alto, que no tienen selectina, sino ligandos de selectina, ¿no? Esto tiene una explicación o un porqué. Ahorita bueno, ya lo vimos, ya se los dije, es para que puedan los linfocitos vírgenes estacionarse ahí. Estas selectinas, ¿verdad? Son moléculas de adhesión y se pueden unir a su ligando que habitualmente va en los leucocitos, excepto en las vénulas postcapilares. Las de tipo P, las vamos a encontrar tanto en plaquetas como en células endoteliales. Están ya almacenadas en gránulos citoplasmáticos. Cuando hay un proceso inflamatorio y hay algunos mediadores en el espacio intercelular, como histamina, trombinas, interleucina 1, interleucina 6, factor microestructural alfa, es el momento en que se empiezan a expresar. Son de expresión inmediata, no tardan mucho tiempo. Entonces, las primeras selectinas que se expresan a nivel del endotelio son las selectinas P, que tienen un marcador, un cluster of differentiation, que lo podemos detectar por citometría de flujo, se llama CD62P, no tiene la menor importancia que se lo aprendan. Número no viene en el examen, no se los vamos a preguntar. Es nada más para que ustedes sepan que existe. La otra selectina que ya tarda un poquito más de tiempo, de 1 a 2 horas en aparecer, es la selectina E. Esta, bueno, igual es una selectina que la vamos a ver de síntesis posterior al proceso inflamatorio, los mismos interleucina 1, 6 factores microestructural alfa, pero también el lipopolisacárido bacteriano, si está en ese espacio intercelular, puede estimular la expresión de la selectina de tipo. Las integrinas, por otro lado, ya hemos dicho, forman parte integral del leucocito como tal y median enlaces de tipo no covalentes con ligandos de integrinas que los van a tener evidentemente las células del endotelio. Estas integrinas al inicio, cuando no está el neutrófilo o el linfocito activo, porque pues apenas va por ahí dando vueltas en la circulación, son integrinas que tienen baja afinidad. Quiere decir que su estructura conformacional del espacio no tiene la capacidad para pegarse al ligando de integrina todavía. Se requiere, ¿verdad?, la presencia de quimiosinas en el espacio endotelial. Es decir, cuando ya el macrófago llegó aquí a donde está la infección y liberó esas quimiosinas se pueden pegar a los glúcidos, que son estructuras licoproteicas que tienen las células endoteliales, donde se pegan las quimiosinas. Entonces, si va dando vueltas el neutrófilo y detecta ese glúcido, obviamente tiene un receptor de quimiosina. Ese receptor de quimiosina, como ustedes ya saben la historia, tiene residucitam, se fosforila, hay una serie de cambios conformacionales que terminan en un factor de transcripción nuclear que hace un cambio epigenético, que es un proceso de acetilación para abrir la histona, leer el material genético necesario para generar una integrina, pero ahora de alta afinidad. Entonces empieza a expresar en la superficie integrinas que sí son de alta afinidad. Ese cambio se da de volada, no crean que es lento, es un cambio que se da casi de forma inmediata.
Entonces las integrinas que vamos a ver aparecer en la superficie de lo que es el leucocito, ahora sí se pegan al ligando de integrina y la unión es más fuerte. Saben ustedes que también aquí medían esa unión las selectinas, obviamente, pero bueno, estábamos viendo cómo es el cambio, cómo es que se puede dar ese cambio de la integrina de baja afinidad a alta afinidad. Yo sé que ustedes van a decir, bueno, pero ese dibujo de lavas, pues no es así como se ve la integrina, realmente la integrina es una cosa que la vamos a ver así. El cambio estructural hace que sea de mayor o menor afinidad. Es algo parecido a lo que utiliza el COVID dentro de sus proteínas, aparte de la proteína Spike, dentro de la proteína Spike, otra proteína de fusión, que de hecho contra esa proteína es contra la que está hecha la vacuna patria, que sí, obviamente, todo el desarrollo científico de la vacuna patria no es mexicano, es evidente. El desarrollo de Mount Sinai, de Nueva York y de la Universidad de Verona. Okay. De hecho, muchos países van a hacer esa vacuna y cada una le va a poner su nombre. Pero la cosa es que teníamos la tecnología para hacerla, gracias a Dios, porque teníamos tecnología para hacer vacunas para animales. ¿Por qué? Porque tenemos en México una gran cantidad de granjas apícolas y bueno, eso permitió o hubo la necesidad de tener estas vacunas veterinarias y gracias a Dios, pues vamos a poder hacer esa vacuna. A lo mejor un tardada, pues más vale tarde que nunca, la verdad. Y bueno, pasa lo mismo con la integrina. Hay un cambio conformacional que le permite exponer el área donde regiones determinantes de complementariedad se van a unir a lo que sería el receptor de integrina del endotelio. Por otro lado, las quimiosinas, que ya se las hemos repetido muchas veces, pues son citocinas con la estructura homóloga. Probablemente muchos de ustedes, o por lo menos dos grupos, estoy seguro, recordarán vagamente que esta diapositiva ya la vimos en patología. Cuando hablamos de quimiosinas en patología, pues decíamos que tienen un nombre medio raro cuando las vemos en el ABAS. De repente dice quimiosina CC o quimiosina CXC o quimiosina CX3C. Esa X realmente son cadenas de aminoácidos determinados, ¿no? De residuos cisteína. Entonces, podemos tener dos residuos cisteínas que son característicos de las quimiosinas del grupo beta, o podemos tener cisteína X, es cualquier aminoácido que tú quieras poner ahí, y lo de las quimiosinas del grupo alfa. Y luego podemos tener quimiosinas del grupo C, que son quimiosinas, luego tres aminoácidos, los que tú quieras, y luego otra quimiosina. No tiene la menor importancia que se aprendan eso. Es nada más que ustedes sepan qué significan esas letras y que no digan, bueno, ¿qué demonios? C, X, S. ¿Por qué no le ponen ya quimiosina? Porque te están hablando del tipo de quimiosina exacto, de qué grupo proviene esa quimiosina, que tiene cierta importancia y relevancia en algunas enfermedades inmunológicas. Actualmente, como para el tratamiento, no, quizá para el entendimiento molecular de cómo se comportan, pero no tiene mayor relevancia que ustedes se aprendan eso. De hecho, esto no es algo que se tiene que aprender de memoria. Trae estrellita porque lo comprendan, que entiendan qué significan esas letras nada más, por qué ponen esas letras en las quimiosinas. Normalmente las quimiosinas del grupo beta son más comunes en neutrófilos y linfocitos y las del tipo alfa son más comunes en monocitos. Nada más, eso es todo. Es nada más una clasificación de acuerdo al número de aminoácidos que quedan entre los residuos de cisteína. Nada más, eso es todo. Para pasar el examen, pues hay que aprenderse de memoria todas estas. Pues no, ¿verdad? Obviamente. Esta gráfica, lo único que quiero que vean es que una quimiosina de tipo 1 no necesariamente encaja en el receptor de quimiosinas tipo 1, que es lo que uno esperaría, ¿no? Decir, bueno, pues la quimiosina tipo 1 se pega al receptor tipo 1. Pues no, fíjense, la de tipo 1 se pega en el receptor número 8 de quimiosinas. Y la de tipo, por ejemplo, 14 se pega en el receptor tipo 1 y en el de tipo 5 también. O sea, una locura porque los receptores y las quimiosinas pues no van cada uno en el suyo porque fueron numeradas de acuerdo conforme las fueron descubriendo. Entonces, pues está de la fregada. Obviamente no tiene ningún sentido aprenderse esto de memoria. Es más, yo confieso que yo creo que ningún inmunólogo se sabe esto de memoria. O sea, si ya tienen duda, van y lo consultan. Lo cual es lógico, no tiene ningún sentido en este momento. No estoy seguro si en un futuro lejano
tampoco sentido prender una memoria. Quizás si empiezan a salir fármacos que bloqueen ciertos receptores de quimiosinas, pues nos aprenderemos el fármaco o en dónde actúa alguno de ellos, pero nada más, eso no tiene mayor relevancia. La unión, por ejemplo, de una citosina con su ligando en el linfocito, siempre que haya una unión de ligando receptor, ya saben ustedes, hay activación. O sea, si hay residuos citam se fosfila y empieza una serie de cambios importantes. Generalmente, en el caso de las quimiosinas, ¿verdad? Estas aumentan el calcio intracelular por la activación de la fosfolipasa C. Y hay, al aumentar el calcio intracelular, intracitoplasmático del leucocito, acuérdense que hay una estructura que tiene a la célula y que está por filamentos de actinosina. Su célula no es un globito redondo que no se mueve y nada más va flotando en la sangre, no, o sea, tiene movimientos tipo medio ameboide. O sea, pareciera ser como una amiba nuestra célula. No es una estructura que no tenga movimiento. Las células del sistema inmunológico tienen movimiento, aparte tienen un movimiento que van atraídos a los sitios donde se necesitan estar. O sea, si lo viéramos en una película, diríamos que es un ente inteligente, eso que está ahí. ¿Okay? A cierto punto es así. Otra cosa importante es que hay algunos receptores de quimiosinas. Yo les decía, no es necesario que se aprendan todos esos. Solamente les voy a pedir que recuerden todos de esos números. ¿Okay? El receptor CCR5, el número 5 para quimiosinas, y el receptor CXCR4. ¿Por qué estos receptores de quimiosinas? Resulta y resalta que son los receptores que utiliza el VIH para poder meter dentro de una célula. Tan es así que célula que no tiene esos receptores, el VIH no se puede meter adentro de ellas. Y al ser un virus, créanme, muy lábil, se muere. Por eso resalta que hay gente con una deficiencia genética, en la cual no tiene el material genético para formar receptores de tipo 5 ni de tipo 4. Entonces tienen otras broncas, pero entre paréntesis, no hay forma de infectarlos con VIH. Y esto lo descubrieron cuando encontraron en África que casi el VIH es endémico. Es decir, en África casi si no tienes VIH estás out, no estás a la moda. Ahora con el COVID, pues se ha olvidado mucho que vivimos una pandemia ya desde hace décadas, ¿no? Ahora hay una gente que decía, ay, esto del COVID ha durado mucho en Twitter, ¿no? Y bueno, no, también donde lo leí, ¿no? Esto del COVID ha durado mucho. Ya llevamos un año. Ninguna pandemia en la historia de la humanidad había durado tanto. Yo, ay Dios. De hecho, COVID es de las pandemias más cortas que probablemente haya existido en la historia de la humanidad. O sea, habitualmente las pandemias duran décadas y décadas. De hecho, el VIH sigue siendo una pandemia, no se ha ido. Y lo descubrieron más o menos en los 80s. Tenemos más de 25 años con el VIH. Ir afectando a todo el mundo. No más que de repente pues, se nos olvida como que, sí, el VIH, ¿por qué? Porque pues ya aprendimos que pues hay que, como hay que cuidarse, que se puede transmitir también a través de la sangre, que no hay que compartir agujas, que si va a haber relaciones sexuales con personas que no se conocen, ¿verdad? O por lo menos no se tiene una evidencia de que sean VIH negativos, pues bueno, hay que utilizar el preservativo, en fin, una serie de cosas que antes pues, no se hacían, que hay que tratar de disminuir lo más que se pueda el número de parejas sexuales, en fin, una serie de cosas que antes pues no se sabía y ahora ya se sabe. Y eso ha ido ayudando a que pues ha ido una tendencia a la disminución, pero sigue ahí. O sea, el VIH es una pandemia, sigue afectando una gran cantidad de gente, una gran cantidad de gente sigue muriendo por VIH. Pero pasa de moda y a nadie le pone atención. Bueno, este es el fenómeno que ustedes ya dominan súper bien. Ya saben que dentro del fenómeno de adhesión o del proceso inflamatorio, que la primera parte depende de las células que llegan ahí, pues se requiere que se liberen ciertos mediadores, la histamina. Y ya saben, produce un fenómeno de vasodilatación de la vénula. También arterial, pero no es tan importante la arterial, porque ustedes saben que la arteria tiene varias capas. Entonces, no le es posible al linfocito atravesar todas las capas de la arteria, de la arteriola. Atraviesa las capas de la vénula. La vénula sí, porque nada más tiene una sola capa que es.
Y el neutrófilo va rodando, hay un flush de aire, aquí un pool de aire en el medio, que de repente pues se va perdiendo, entonces ya el neutrófilo empieza a rodar. Hay la expresión de selectinas por parte del endotelio, estimuladas por quimiosinas y por ciertas citocinas, que es que liberó el macrófago, que fue el primero en curar al patógeno. Parece que los fagocitos son nuestra primera línea de defensa. Entonces, el macrófago lo primero que hace es liberar citocinas. ¿Okay? ¿Qué opino de la vacuna que está realizando Mosaico para el VIH? Esa es una muy buena pregunta, Carlos. La verdad no he leído de la vacuna Mosaico para el VIH, pero te prometo leer esto que me platicas. Vamos a tener clase de VIH. Vamos a hablar ahí de algunas vacunas que han fracasado. Eh, no estoy seguro si esta de Mosaico sea alguna de las que yo les voy a hablar, que ya estaban ahí, pero bueno, de todas maneras lo checo. La verdad, dicha con la mano al corazón. Lo checo y ese día que hablemos del VIH lo mencionamos como top. Y bueno, aquí tenemos a este neutrófilo que bueno, va rodando, ¿ok? Y llega porque pues hay una vasodilatación que permitió que este neutrófilo perdiera velocidad y de repente pues empieza a pegar en las paredes del endotelio. Y ya como había ahí una infección, el macrófago liberó citocinas que estimularon. Obviamente hay receptores para citocinas también de las células endoteliales y también provocan un cambio epigenético en su núcleo y favorecen la generación de receptores de selectinas que van a expresar en la superficie y de ligandos de integrinas. El macrófago también liberó quimiosinas que se pegan a los proteoglicanos, que son estructuras, estas glicoproteínas que forman parte conformacional del endotelio. O sea, si esas glicoproteínas siempre están ahí, tienen muchas funciones, otras funciones aparte, pero entre ellas es que ligan a quimiosinas. Entonces las quimiosinas, que no son las que proteínas, se pegan ahí, esperando que algún neutrófilo pues cambie su conformación de la integrina, lo cual va a ocurrir una vez que se pegue la selectina y la quimiosina, y ya cambiando la conformación a alta afinidad, entonces ya se pega completamente, queda detenido, ya no se lo va a llevar la corriente de sangre, porque está pegado con las integrinas. La selectina como que es la primera parte que le permite, ¿verdad?, en un momento determinado detener un poco al neutrófilo para que pueda pegar en el glúcido. Y ese receptor de quimiosina es el que haga el cambio conformacional para que exprese integrinas de alta afinidad y por fin se peguen. Porque, miren, aquí la integrina es de baja afinidad, entonces no se pega con el ligando de integrina, pero cuando cambia a alta afinidad, se pega. Y ya detenida la célula como tal, todo esto manda evidentemente más señales todavía a nivel del núcleo para que se favorezca, decíamos, la entrada de calcio y empiece a tener un movimiento ameboide el neutrófilo y por atracción de cargas alostéricas pasa entre las células endoteliales, en esas fenestras, un fenómeno de diapédesis y llega al sitio de la infección. Realmente el neutrófilo, si lo vemos así, es capturado por medio de sus receptores hacia donde se le requiere. ¿Okay? Y ahí ya saben ustedes que se degranula, se hace estallar, libera colagenasa, elastasa, pues hace un cochinero, es una bomba básicamente el neutrófilo, pero es una bomba muy importante para iniciar el proceso de inflamación. Digamos, cuando hay una deficiencia del gen que libera o que expresa las integrinas FA1 y MAC1, eso se le llama deficiencia de adhesión leucocitaria tipo 1. En la deficiencia de adhesión leucocitaria tipo 1, ¿okay? El problema es que no tienen integrinas. El leucocito no tiene sus integrinas. Siempre las deficiencias de adhesión leucocitaria, ojo, las padece el leucocito, ¿okay? No las padece el endotelio, las padece el leucocito. Estas Lewis son deficiencias del leucocito. El leucocito no expresa integrinas, deficiencia de adhesión leucocitaria tipo 1. El leucocito no expresa selectinas, deficiencia de adhesión leucocitaria tipo 2. Y obviamente esto genera infecciones bacterianas y micóticas recurrentes, se acumulan neutrófilos y deficiencia de las respuestas a infecciones. No se acumulan los neutrófilos, pero los neutrófilos en número están normales. Ojo, porque esa pudiera ser una pregunta capciosa. De repente, por ahí alguna persona malintencionada les pudiera poner en el examen. En el examen pudiera venir. Dime, en la deficiencia de adhesión leucocitaria tipo 1,
¿Cómo están los niveles de neutrófilos de esa persona? ¿Altos, normales, bajos o todas las anteriores? ¿Podría ser? Si ustedes tuvieran esa pregunta, ustedes tendrían que poner normales. La persona no tiene problema en el número de neutrófilos. Tiene problema en que no se pegan a donde deben de ir, pero sus neutrófilos, este número, están normales. Vamos a ver la migración y recirculación del linfocito. Ustedes sabían, por ejemplo, que cada linfocito va a pasar a través de un ganglio linfático por lo menos una vez al día. O sea, por lo menos una vez al día, cada uno de sus linfocitos que crearon ustedes en la médula ósea, por lo menos tienen que pasar a través de un ganglio. Por lo menos una vez al día. Entonces, el primer punto es que ya saben, salen del timo y llegan a través de la vénula del endotelio alto a lo que sería, funcionan ahí porque tienen esos ligandos de selectina, las vénulas del endotelio alto, y expresan la selectina tipo L, los linfocitos que son maduros pero vírgenes. Por alguna razón, no hay ninguna célula dendrítica aquí que los estimule, no hay nada que los haga que se queden en el ganglio, entonces estos salen del ganglio por la eferencia del vaso linfático y esa eferencia del vaso linfático los puede llevar hacia otro ganglio. Ahí a lo mejor en ese otro ganglio sí llega una célula dendrítica que ya procesó un patógeno que probablemente lo cogió de algún lugar donde se está generando una infección y migró, por eso la célula dendrítica es la mejor para presentar antígeno, no porque el macrófago no lo puede hacer, pero el macrófago va a decir, no, yo presento un antígeno, pero aquí yo no me muevo, qué flojera andar viajando. Pero la célula dendrítica sí, y llega al ganglio, y entonces puede estimular a un CD4 que reconozca esto. Ya saben que aquí algunos se activan para tener una función efectora, otros se van a ir a las áreas paracorticales, cércula de los folículos, para interactuar con los linfocitos B y luego entrar y ser un CD4 folicular y generar un centro, un centro germinativo, ¿verdad? De germinación, de generación de linfocitos de memoria, un centro germinal. Pero los que ya tienen función efectora pueden volver a salir por la eferencia del vaso linfático. Eventualmente todas esas eferencias de los vasos linfáticos terminan en el conducto torácico. Y ya saben, desemboca en la unión de la vena cava superior y la aurícula derecha. Y por lo tanto entran a la sangre, se van a la circulación pulmonar y después de la circulación pulmonar, pues pueden llegar a la circulación arterial y luego pasar de repente por algún vaso sanguíneo donde está el sitio de la infección y como tienen quimiosina, receptores para quimiosinas están generando ahí, pues estacionan y llevan a cabo su función. Es básicamente el proceso de circulación. La unión de estos linfocitos circulantes a las células del endotelio alto, decíamos, está dada por la facilidad que tienen para unirse a ese receptor. Aquí está la única situación en que estos linfocitos T, ¿verdad? Que son linfocitos en un momento determinado vírgenes, aunque ya maduros, igual los linfocitos T, pues expresan esa selectina y bueno, el ligando de selectina lo tiene como tal las células del endotelio alto. Aquí vemos ciertos linfocitos entrando, ¿verdad? A través de las células del endotelio alto al ganglio. Tenemos entonces la entrada, ¿verdad? A lo que esto sería como tal el ganglio. Todos esto que está aquí ya es la región medular y cortical del ganglio. Todas estas células de color azul, estos puntitos de color azul celeste, quiere hacer un celeste que le cueste, quién sabe qué es el azul celeste, por lo visto es muy caro. Pero bueno, aquí están todos los linfocitos que ya llegaron, linfocitos que son maduros pero vírgenes, y esto que está aquí es un vaso sanguíneo, medio aplastado en el corte histológico, pero aquí está la luz. Y eso que ven aquí, chiquitos, estos puntos, son los linfocitos entrando desde la circulación, ganglio a través de un fenómeno de diátesis. Otro corte histológico, donde vemos la luz de las células del endotelio alto, y estos linfocitos marcados, linfocitos T, vírgenes, maduros, perdón, y vírgenes, pues están llegando a lo que sería el tejido ganglio linfático. Una fotografía, una microfotografía electrónica mucho más cool,
por dentro de las vénulas del endotelio alto. Vemos cuando pasan por ahí los linfocitos, pues van pegando un fenómeno de rodamiento a las células del endotelio alto. Van a encontrar fenestras o poros que les van a permitir pasar hacia lo que sería el ganglio, una microfotografía electrónica. Entonces ya saben, básicamente eso es lo que genera el proceso de circulación y la capacidad de poder llegar al sitio de la infección, el circuito de infección, y vuelve a ocurrir lo mismo. Tenemos quimiosinas que se están pegando a los glúcidos, van a seleccionar ciertos linfocitos que tienen ciertas características según su receptor de quimiosina. No todos van a tener, por ejemplo, el receptor de quimiosina número 10, por así decirlo, sino a lo mejor solamente CD4 es de tipo TH1. Y a lo mejor lo que tenemos ahí es una infección viral. Entonces, si es un CD4 TH1, ese sí va a llegar ahí, pero si fuera un CD4 tipo TH2, pues no se va a poder estacionar ahí porque no va a presentar ese ligando o ese receptor de quimiosina determinado. Es importante. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿cuál sería la diferencia entre un linfocito que es virgen e inmaduro y un linfocito pues ya maduro y activo? Un linfocito maduro va a tener o va a expresar en sus superficies selectivas, lo cual un linfocito maduro nunca lo expresaría. ¿Para qué quiere un linfocito inmaduro expresar selectivas? Porque en las vénulas del endotelio alto hay ligandos de selectivas, entonces puede hacer que se estacione ahí. También receptores para quimiosinas, ¿verdad? Eso es importante. Y también integrinas. ¿Sí? Ya cuando la célula está activada, ya no expresa lo que sería la selectina L, pero expresa ligandos de selectina E y P para llevar a cabo su acción. Y en un momento determinado, ¿verdad? Esto, fíjense, le permite dos cosas. Activarse en lo que sería como tal el ganglio, pero una vez que se active, ya no volverse a estacionar dentro de un ganglio. O sea, porque si pasa al siguiente ganglio, no se va a poder estacionar ahí porque no va a expresar la selectina L y por lo tanto no se va a poder estacionar ahí. Se va a pasar de largo porque ya el ganglio ya no le corresponde porque ya se activó. Por eso cuando salen esas células de memoria, ya no pueden regresar al ganglio a quedarse ahí. Las células de memoria que podemos encontrar en un ganglio, en una biopsia, en un momento determinado, son células de los centros germinales que se están formando ahí, que se acaban de formar en ese momento. Por eso ahí es donde se toma la biopsia, a ver si una vacuna funcionó o no. Porque ya una vez que se activa y se sale del ganglio, no hay forma que se regrese ahí. No se regresa ahí. A donde se puede ir es a la médula ósea, pero ya no al ganglio. O puede ir a llevar a cabo su función. Entonces, estas estructuras nos hacen poderlos diferenciar en citometrías de flujo, checando qué estructuras están expresando en la superficie. Hay una sustancia que es quimiotáctica lipídica llamado 1-fosfato desfingosina. Y ese se une a un receptor, ¿verdad?, de linfocitos. Se llama, obviamente, receptor de 1-fosfato desfingosina. Qué bonito, ¿no? O sea, así deberían de ser todas las sustancias, ¿no? El receptor llamarse igual que el ligando y decirnos que teníamos de broncas. No, el chiste es complicarlo para que no sea tan fácil. Esos linfocitos B vírgenes van a usar el mismo sistema que vimos ahorita de los linfocitos C para salir de la médula ósea y del vaso cuando hay una respuesta a una quimiosina. Entonces, es básicamente el mismo sistema. Otro tipo de receptores no tiene la mayor relevancia que se los aprendan de memoria. Este receptor es importante, el receptor de esfingosina número 1, porque si existe la esfingosina número 1 ahí en el ganglio, zona T del ganglio linfático, pero el linfocito no está expresando el receptor, pues no se puede ir. ¿Okay? Eso ocurre con los linfocitos que apenas se están activando o que todavía no se han activado, que no han tenido contacto con la célula. Pero una vez que el linfocito CD4 entra en contacto con la célula dendrítica, reconoce al antígeno y por lo tanto se activa, o sea, todo ese fenómeno que ahora ustedes dominan muy bien, en ese momento expresa el receptor de esfingosina número 1. Por lo tanto, la esfingosina, pues ahora sí se le puede pegar. Eso genera un cambio conformacional, ya saben, fosforilación, factores de transcripción nuclear, cambio epigenético, y bueno, termina con la capacidad
del linfocito de salir por la eferencia del vaso. Puede ir. Existen algunos medicamentos, como el fingolimod, ¿verdad? El fingolimod lo que hace es competir por el receptor de su número 1, se pega ahí, pero no permite que el linfocito se mueva. Es decir, no genera un cambio epigenético, un estímulo epigenético para producir un cambio y hacer que el linfocito se mueva. Entonces, pues no se mueve y se queda en el ganglio. Yo diría, pero qué locura. ¿Quién quisiera hacer que nuestros linfocitos no se pudieran mover? Pues, ¿cómo? O sea, es un inmunosupresor, a final de cuentas. Se utiliza para prevenir el rechazo de trasplante. Este es un ejemplo de cómo actúa uno de tantos medicamentos que evitan que haya una actividad del sistema inmunológico. Obviamente, si yo les preguntara cuál sería la consecuencia de esto, o pudiera traer como consecuencia la utilización del fingolimod para evitar el rechazo de trasplantes, ustedes tendrían que decir, si bloqueamos la salida de linfocitos, pues entonces no va a haber quien nos defienda de las infecciones. Entonces, una consecuencia de utilizar inmunosupresores, pues una infección. Esto lo vamos a ver en capítulo completo número 3 de Lavas, o sea, completito. Ya todo eso ustedes lo dominan porque lo hemos estado viendo repetidamente desde que iniciamos el curso. Y bueno, la página 149 a 164 del Rojas Espinosa también tiene algo ahí de migración. Bueno, no sé si haya alguna pregunta. Ayer me quedé con la sensación de que alguien preguntó algo.